Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean de nuevo bienvenidos a otra cápsula con su profesor Israel de Olarte George. El día de hoy analizaremos el capítulo 3 del libro Economía y Filosofía de Mario Bunge. Este capítulo se llama Generalizaciones Económicas. En este apartado, Bunge nos plantea sobre el objeto de estudio de la economía, pero en particular sobre lo que él llama leyes, reglas y tendencias. Él dice que la economía estudia estos tres tipos de generalizaciones. Es difícil a veces distinguir entre unos y otros porque a veces lo que parece una ley es más bien una tendencia. O incluso lo que en algún momento fue una ley llega a convertirse en una tendencia. Como ya habíamos comentado en las cápsulas anteriores, uno de los objetivos de la economía como ciencia es encontrar leyes. Eso es uno de los aspectos que lo convierte en eso, en ciencia. Todas las ciencias tienen leyes. Entonces la economía trata de descubrir las propias. Bien, pasemos entonces a estudiar primero lo que es una tendencia. Una tendencia, dice Bunge, es la marcha global del cambio de alguna propiedad. Es el aumento o la disminución global del valor de alguna propiedad en el curso del tiempo. Esto es, podemos analizar hacia dónde se dirige alguna variable siguiendo su historial, ¿sí? Y de ahí deducir qué es lo que puede suceder con esa variable. Y eso puede ser una tendencia. Por ejemplo, dice Bunge, el precio internacional del petróleo crudo, ¿sí? Siempre estamos siguiendo esa tendencia, ¿no es así? Podemos encontrar, por ejemplo, una tendencia hasta antes del 2008 de cómo fue aumentando el precio del petróleo crudo, por supuesto, y después cómo empieza a bajar, ¿sí? Cuando uno se encuentra en la parte positiva de esa curva, uno siempre espera que siga creciendo. Lo mismo ocurre cuando uno se encuentra en la parte negativa, uno espera que siga decreciendo. Esas son las tendencias precisamente. Si el precio del crudo está en $38 hoy lunes y mañana 39, martes, miércoles 40, el jueves a 41 y el viernes a 42, ¿qué esperaríamos que tendría que suceder el resto de los días? Pues que siguiera creciendo, es de lo más normal, ¿sí? Lo mismo sucede con los valores de diferentes activos, ¿sí? Activos de algunas empresas, por ejemplo, o monedas. Siempre estamos siguiendo las tendencias. Eso para Bunge es una tendencia, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ven algunas gráficas donde se muestra el precio de algunos bienes, cómo va subiendo, y vemos esa es la tendencia, ¿no? Y cómo va después disminuyendo, y esa es la tendencia. Sí, seguramente ya están pensando en algunas variables como el PIB, ¿no es así? El PIB también tiene una tendencia. Por ejemplo, actualmente, dado el escenario de la pandemia, el PIB está disminuyendo. Esa es su tendencia. Ahora vamos a ver cuándo empieza a mostrar un comportamiento adverso. Esto significaría que empezaría a aumentar, ¿no es así? Entonces cambia la tendencia. Eso es una tendencia y la mayoría de los economistas siempre estamos cazando esas tendencias para ver cómo se comportan las diferentes variables. Por otro lado, dice Bunge, tenemos lo que es una ley. La producción, dice él, de un sistema económico aumenta al comienzo y luego crece a un ritmo decreciente a medida que aumenta la inversión. ¿Qué significa esto? Que todos los países, y eso es una ley, tienen que crecer cuando empiezan a industrializarse. Eso es una ley. Todos los países que experimentan la industrialización empiezan a crecer a tasas vertiginosas, muy amplias, a pasos agigantados. Ejemplos hay varios. Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, incluso México en la década de los 50 hasta los 70. Actualmente China, por ejemplo. Pero también es una ley que a medida que va aumentando la producción, es difícil que se mantengan las tasas de crecimiento. No el crecimiento, sino las tasas. Después también el crecimiento. O sea, seguramente, como ustedes saben, una tasa de crecimiento mide qué tanto ha cambiado una variable con respecto a sí misma, ¿sí? Un periodo anterior. Puede ser un año, un mes, un trimestre, una década. Disculpen.
Por ejemplo, si nosotros en las noticias vemos que el PIB está creciendo al 3%, significa que comparado con el año pasado, el PIB aumentó exactamente 3%. ¿Sale? Todas las economías, repito, que se industrializan, experimentan tasas de crecimiento altas. Pero luego crece a un ritmo decreciente. Eso también es cierto. Como les acabo de comentar, estas tasas se miden con respecto al año pasado. Ahora imagínense, que un país haya crecido al 10% anual significa que cada año, ¿sí?, había un 10% más de productos con respecto al año pasado. Va a llegar el punto que es tan amplio el PIB que crecer 10%, ¿sí?, es un crecimiento muy significativo. Se los voy a poner de la siguiente manera. Cuando sus papás construyeron la casa donde ustedes viven, ¿sí?, si van comparando cómo iban construyendo año con año, ¿sí?, dicen, no, pues cada año construían más y cada vez más y cada vez más. Pero llegaba el momento en que ya era difícil, ¿sí?, construir el doble que lo del año pasado. ¿Me explico? O sea que cada año estaban construyendo el doble. Teníamos un cuartito, ¿no? Después teníamos 2 cuartitos, crecimos el doble. Después teníamos 4 cuartitos, crecimos el doble. Después 8, ¿sale? Pero para tener 16, sí, ya implica una inversión bastante amplia. Entonces, en lugar de tener 16 cuartos o recámaras, tienes 9 nada más, ¿no? 10, o sea, de 8 pasas a 9 y luego a 10. Se dan cuenta cómo la tasa de crecimiento va disminuyendo, no así el crecimiento. Y esa es una ley. Todas las economías pasan precisamente por estos escenarios. Crecer a ritmos vertiginosos y después crecer más despacio, para después de crecer incluso. Porque eso también es una ley. Las leyes son válidas universalmente. Es verdadera en todos los tipos de organización económica y régimen de propiedad. Así se está hablando del capitalismo, del socialismo, de las economías o del capitalismo con rostro humano. Todas presentan esta misma tendencia. No puedes crecer a ritmos del 10% anual eternamente, porque va a llegar el momento en que tú mismo no te vas a poder rebasar con respecto al año pasado. ¿Sale? Lo cual quiere decir, que seguramente ustedes también están infiriendo, que economías viejas, por decirlas de alguna manera, Alemania, Inglaterra, etcétera, pues están llegando a una etapa de maduración en que sus tasas de crecimiento son más bajas. Pero eso no significa que no crezcan o que crezcan menos que otras economías. Imagínense la economía alemana crecer al 2% y querer compararla con un 3% de una economía del tercer mundo, ¿no? No quiero decir nombres para no ofender a alguien. Entonces, ese 2% de una economía grandota, que le cuesta trabajo, no es lo mismo que el 2% de una economía chiquita. Es una tendencia. A esto nosotros le llamamos la ley de rendimientos decrecientes, disculpen. Las leyes son propiedades permanentes de las cosas que las poseen. Todo el tiempo, ¿sí?, vamos a tener este comportamiento. Y por último, una regla. Dice Bunge que las reglas son aquellas que se ponen en funcionamiento de los sistemas económicos y las pone el propio hombre y por consiguiente el hombre las puede romper. Por ejemplo, el interés compuesto, ¿no? Él lo pone. O sea, el interés compuesto lo cobramos nosotros porque nosotros inventamos esa regla del interés compuesto. Pero puede ser que alguien diga, no, yo no voy a cobrar interés compuesto, voy a cobrar interés simple. Es una regla, ¿sale? Bien. Por último, les voy a ejemplificar la ley de producción del tipo Cobb-Douglas. Esta es considerada como una aproximación a la verdad. Es universal, es válida para todas las economías modernas. Bien, primero tenemos el planteamiento de la ecuación. Y es igual a A por K a la alfa por L a la beta, que no es otra cosa. Y es la producción, que es igual a la combinación de dos factores, K, que es capital, y L, que es trabajo. ¿Sale? Si se dan cuenta, si nosotros queremos producir algo, necesitamos capital y necesitamos trabajo. Y ambas se combinan. ¿En qué medida o en qué porcentaje? Esas son las alfa y la beta. ¿Sale? Ahora, nosotros podemos producir, por ejemplo, chamarras, que sería Y, es igual al capital, ¿sí?, que son las empresas, o está la empresa, las máquinas, las herramientas, la infraestructura, la tela, etcétera, y el trabajo, ¿no?, la mano de obra. Las vamos a combinar. En la medida en que vayamos aumentando
el capital, va a aumentar la producción. Nosotros tenemos 40 personas disponibles a trabajar y tenemos una empresa pequeña. Y entonces aumentamos el número de máquinas y aumenta la producción. Otra máquina, más producción. Y así sucesivamente hasta que esta tendencia va a disminuir. Significa que la producción se estanca y a veces decrece. Veámoslo de otra forma. Si solamente aumentamos L, o sea el trabajo, va a llegar el momento en que el número de trabajadores se va a estancar, se van a amontonar entre todos y lo único que vamos a provocar es que la producción decaiga. ¿No es así? Imagínense ustedes en esta fábrica hipotética donde solamente caben 20 personas para elaborar y empezamos a contratar a más, 21, 22, 23, y cada vez es más torpe el trabajo y entonces la productividad va a disminuir. ¿Sale? Ahora lo vamos a hacer de manera matemática. Bien, ¿cómo podemos saber si una ecuación va a crecer por siempre o va a decrecer? Bueno, solamente hay que sacarle la primera y la segunda derivada, ¿sí? Con respecto a una variable, las igualamos a cero y vemos su signo. Veamos. La ecuación entonces y la vamos a derivar con respecto a L, que es el trabajo. Bien, si derivamos con respecto a L, y eso por favor ustedes pónganse a repasar cálculo diferencial, porque es muy importante para el resto de su carrera como economistas. Si derivamos con respecto a L, entonces bajamos beta y tenemos, ahí le restamos 1 a la potencia, ¿no? Tenemos que Y es igual, ahora, Y es igual a K por alfa, K a la alfa, perdón, por L, por beta, por L a la beta menos 1, ¿sale? ¿Qué signo tiene esta ecuación? Bueno, pues veamos. K es positiva, alfa es positiva, positivo a la positivo, pues da positivo. Después, beta es positiva, L es positiva y beta menos 1 es negativa. Se me olvidaba decirles que alfa más beta es igual a 1. Es algo que después les voy a explicar. Bien, entonces, positivo que es L a la beta menos 1 que es negativo, positivo a la negativa es positivo. Recuerden que cuando un número es elevado a una potencia, solo significa que es una fracción. Es más pequeño, pero no es negativo, es positivo. Por consiguiente, toda la ecuación es positiva. Esto quiere decir que la función de producción siempre tiene una tendencia positiva, una pendiente, perdón. Ahora, ¿va a crecer eternamente? Bueno, vamos a sacarle la segunda derivada con respecto a L. Y es igual, quedaría K igual a la alfa, y beta la bajamos de nuevo, beta menos 1, ¿sí? Que la multiplicábamos por la beta que ya teníamos, por L a la beta menos 2, ¿sale? Y entonces aquí tenemos que K es positivo, alfa es positivo, y beta por 1 menos beta, ahí sí es negativo, por L que es positivo, a la beta menos 2 que es negativo. Si se dan cuenta, toda la ecuación se vuelve negativa. Eso significa que la función de producción es positiva pero decreciente, que es lo que acabamos de demostrar o es lo que acabamos de explicar. Si aumentamos el número de trabajadores de manera infinita, va a llegar el momento donde todos se amontonen, ¿sale? Y la producción va a decrecer. Las políticas económicas deberían basarse sobre modelos realistas de los sistemas en cuestión, dice Bunge. Bien, ya por último, les quiero mostrar algo que hace tiempo se consideraba una ley, pero que resultó ser solamente una tendencia. Ok, hablaremos de la curva de Phillips. La curva de Phillips relaciona las tasas de inflación con las tasas de desempleo y se pensaba que era una curva negativa. ¿Qué significa esto? Que todos los países estaban en la disyuntiva de entre inflación o desempleo. Lo voy a explicar un poco brevemente. Si el Estado empieza a ejercer más gasto público, ¿sí? Va a generar empleo, estamos de acuerdo, ¿no? Más obras públicas, escuelas, hospitales, etc. Y entonces, al generar más empleo, ¿sí? Aumenta más el gasto de las personas y por el ingreso, el gasto, aumenta la demanda y los precios aumentan. Hay inflación, pero hay menos desempleo, ¿sale? O hay más empleo, como quieran verlo. En cambio, si el gobierno se restringe, ¿sí? No aumenta su gasto público, no hay inversión pública, no genera empleo y la demanda disminuye y entonces la inflación se contrae.
¿Estamos? Hay menos desempleo y menos inflación. Más desempleo, perdón, y menos inflación. Ahora bien, eso se pensaba que era una ley, hasta antes de los 80s. Después, los países se dieron cuenta que al aumentar el gasto público, no solamente estaba aumentando la inflación, sino también el desempleo. O sea, la curva se vuelve positiva. Gracias a los estudios, por ejemplo, del economista Milton Friedman de la Universidad de Chicago, él encontró que a largo plazo la curva de Phillips es positiva, ¿sí? Como es el caso de la economía venezolana. Sube el ingreso, los gobiernos en turno, y aumentan la inflación y aumenta el desempleo. Todo va aumentando. Esto que antes se pensaba que era una ley, resulta que solo es una tendencia, es una hipótesis falsa. Yo les dejo de tarea que investiguen por favor por su cuenta la curva de Phillips y la ley de Cobb-Douglas. Bien, antes de concluir este video, sí les voy a pedir en este caso que contesten dos preguntas, ¿sí? Basado tanto en su lectura como en el video. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre ley, regla y tendencia? ¿Sale? Y la segunda es que ustedes hagan dos ejemplos de cada una de estas categorías. Dos ejemplos de ley, dos ejemplos de regla y dos ejemplos de tendencia. Por mi parte, esto sería todo. No se vayan sin antes dejarle un me gusta al video, por favor, para que se pueda difundir más. ¿Qué más? Si no les gusta el video, entonces dejen otro me gusta para que yo también entienda que no les gustó. Y compártanlo. Por favor, abajo en la caja de los comentarios también pueden ahí externarme dudas o si yo me equivoqué en algo de que no expliqué bien, tal vez sobre la lectura, también déjenlo ahí para hacer más retroalimentación y que yo vaya limando, que vaya yo perfeccionando mis presentaciones. ¿Sale? Bueno, me despido de ustedes, fue un agrado. Nos vemos en la siguiente entrega. Adiós.